Sabes, a través de la Biblia, la palabra de Dios, podemos conocer al Padre, podemos conocer a su Hijo Jesucristo y podemos conocer al Espíritu Santo. No podemos pretender conocer a Dios si no conocemos la palabra, porque ella es la que nos enseña de Dios, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Ella es la que nos muestra el mensaje que Dios nos dejó. Y estamos conociendo a Jesús y ya vimos que Jesús es la puerta. Busca ese video, está muy edificante. Jesús es la única puerta que nos lleva al Padre, es la única puerta que nos da la vida eterna. Pero también vamos a conocer un poquito más de Jesús y vamos a ver que Jesús dijo él mismo, de su propia boca, sus palabras que están aquí, dijo que Él es la vid. Dice San Juan 15, Él dijo 15:1, dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Sabes que San Juan 15 es uno de los mensajes o enseñanzas finales que impartió Jesús a sus discípulos? Prácticamente son las palabras de un moribundo. Unas horas después, Jesús estaría colgado en una cruz. Qué tremendo, por ti y por mí. Solo Él murió por nosotros, nadie más. No hay un mortal en esta tierra que represente a Cristo. ¿Sabes quién representa a Cristo en esta tierra? El Espíritu Santo. Porque Él dijo, yo me voy, pero con vosotros queda el Espíritu Santo de Dios. Así es que San Juan 15 prácticamente son las palabras de alguien que estaba agonizando porque unas horas después ya él estaba muriendo. Fueron las últimas palabras en esta tierra que Jesús dijo. Claro, después él resucitó, claro que sí, pero resucitó con un cuerpo glorificado, ya era Dios. Pasaron por un viñedo, Jesús ya había cenado con sus discípulos, ya les había lavado los pies a sus discípulos, ya Judas se había ido a hacer lo que ya él, ¿verdad?, había planeado hacer, que era que aprendieran al maestro. Y cuando van pasando por ese viñedo, ya cuando van camino al Getsemaní, donde van a aprender a Jesús, pasan por ese viñedo y Jesús se detiene porque él aprovechaba todas las oportunidades para enseñarle a sus discípulos. Y él se detiene y aprovecha esa gran oportunidad. Como siempre, las ilustraciones de Jesús de la naturaleza. Y en Juan 15:1 él dijo, yo soy la vid verdadera. Qué tremendo. Quiere decir que hay gente falsa que se pone en el lugar de Dios y que quiere ocupar el lugar de Dios, sea una religión, sea un hombre. Pero dice, yo soy la vid verdadera, Jesús la vid verdadera. Y la vid es un arbusto trepador, ¿verdad? Es de tronco leñoso y él se hace como una enredadera, un tronco leñoso retorcido. La vid es la fuente y sustento de las ramas. Y las ramas deben permanecer, oiga bien, deben permanecer en la vid, pegadas en la vid para poder vivir y dar fruto. No se te olvide esto. De la vid depende la vida, la fuerza, el vigor y la fertilidad de la rama. Y en este caso se llama pámpano. ¿Quiénes son los pámpanos? Ya Jesús dijo, yo soy la vid, o sea, es ese tronco donde está todo el alimento para que la rama, el pámpano, se mantenga vivo. Pero ¿quiénes son los pámpanos? En Juan 15:5, Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¡Qué tremendo! Jesús dijo, ustedes son los pámpanos, deben permanecer pegados a mí, porque separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Vean qué hermoso como Jesús habla claro. Él habla muy claro, es pegados a Jesús, debemos de estar pegados a Jesús, los que somos hijos de Dios,
los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, los que un día le dijimos al Señor, heme aquí, yo decido que tu vida venga a mí, yo decido ser tu hijo, yo decido ser tu hija, yo me arrepiento de mis pecados, yo quiero caminar conforme tu voluntad, conforme esta palabra dice. Esos son los pámpanos. Y Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Esos son los que no permanecen en Jesús, los que un día van a ser echados al fuego y van a arder. Y dice Juan 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y el 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuál es la palabra que habló? Esta palabra es la que nos limpia y nos hace estar pegados a la vid para estarnos alimentando de Cristo a través de esta palabra. Por eso no podemos decir que conocemos a Cristo si no conocemos esta palabra. El versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo permaneced en mí? Permanecer significa quedarse, no ser inestable. Permanecer significa ser estable, ser firme en nuestras decisiones. Cuando usted tiene una vida espiritual, siente deseos de escudriñar esta palabra, siente deseos de orar, siente deseos de comunicarse con Dios, deseos de sentir la presencia del Espíritu Santo, de ser un discípulo de Cristo. Y luego discipular a otros, de ayunar. Mira lo que dice el Salmo 42:1, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando permanecemos en la vid, tenemos deseo siempre de buscar a nuestro Señor, de escudriñar esta palabra, de conocer a Dios, de saber que Jesús es la única puerta que nos lleva al Padre y a la vida eterna. De saber que Jesús es la vid y que yo soy el pámpano y que debo estar pegada a esa vid. El Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Y quién es el labrador según San Juan 15? ¿Quién es el labrador? Dice San Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mira cómo él todo lo explica. El labrador es la persona que se preocupa para que la viña produzca una buena cosecha. El labrador es el que vela por todas las tareas para que la vid produzca buenos y abundantes frutos. El labrador trabaja por el resultado de su cosecha. Jesús nos enseña que a su Padre le interesan los resultados, se preocupa por recoger los frutos. Ese es el propósito de todo lo que hace el labrador, recoger buenos frutos. Nosotros debemos de dar esos buenos frutos para alegrar el corazón de Jesús y el corazón del Padre. ¿Cuáles son los frutos? Juan 15:2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay dos tipos de frutos, te cuento. Son los frutos internos, los que el Espíritu Santo produce en el que permanece en Jesús. Estos se detallan en Gálatas 5:22. Léelos. Frutos de fe, frutos de solidaridad, frutos de dominio propio, frutos que nos caracterizan como cristianos, que nos hacen hacer la voluntad del Señor. Esos son los frutos según Gálatas 5:22 y los frutos externos, los que el Espíritu Santo produce a través de la vida del creyente. Tiene que ver con obedecer su palabra, tiene que ver con anunciar el evangelio del reino, anunciar las buenas nuevas de Jesucristo a quienes no lo conocen. Tenemos que hablar de las buenas nuevas
del Evangelio de Cristo, del arrepentimiento, del bautismo. Tenemos que hablar de conocer a Cristo, de permanecer en Él. Permanecer en Cristo Jesús es un estilo de vida muy activo. Yo no puedo estar sentado en una silla y solo esperar que me digan buenas nuevas. Cuando yo las conozco, tengo que anunciarlas. Qué lindo. Significa que siempre debo encontrarme con el Dios vivo, de acuerdo a su palabra. Y Juan capítulo 15, versículo 7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vean qué promesa tan hermosa. Pero estas palabras deben de permanecer en mí. Y si estas palabras deben de permanecer en mí, pues yo tengo que conocerla. Tengo que permitir que alguien me disipule, que alguien me las enseñe. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15, 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es otro fruto importante. Amar al prójimo como a mí mismo. Y amar al prójimo no significa burlarse de él. Amar al prójimo no significa odiarlo, aunque no sea de tu misma religión, aunque no piense igual a ti. No debemos provocar la burla. No debemos de denigrar a nadie porque no piensa igual que nosotros, como he visto por ahí un hombre que anda haciendo de las suyas, malinformándonos a nosotros. Y Juan capítulo 15, versículo 27 dice: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, le dice a los discípulos. Así es que si eres un pámpano de Cristo, permanece pegado a Él, y Él entonces se va a glorificar en tu vida y va a cumplir la promesa que Él nos está dando en este capítulo 15. Dios te bendiga y guarde y recibe la paz de nuestro Señor Jesucristo.